Bueno, en la entrevista estándar que se hacía anteriormente, algunos autores como Fisher, Heiserman y Raymond en 1987 han detectado 3 falencias fundamentales en lo que eran las entrevistas, en lo que se hacía las entrevistas. Y estos errores, se puede decir, los han contemplado en estas 3 menciones. Fuertes interrupciones en las descripciones de los testigos. Esto hacía que las declaraciones o la información que se transmitía en una entrevista normal, por las interrupciones que se daba de parte del entrevistador, hacía que se pierda muchos elementos importantes de la entrevista. O había en determinados momentos, como aquí, la formulación excesiva de respuestas cortas. También esto era contraproducente porque no hacía que las personas narren libremente o con preguntas abiertas que puedan expandirse un poco en su testimonio y simplemente se seguía un estilo interrogatorio. Otra de las falencias que han encontrado es que en la entrevista estándar había una secuencia negativa inapropiada de las preguntas. Eso quiere decir que no había tal vez orden en lo que se tenía que preguntar. Y esto también hacía que la información esté cargada de elementos arbitrarios y no esté sujeto a que se pueda encontrar la información referente, especialmente cuando se trataban de casos que iban a ser tomados en cuenta en un proceso legal. Entonces, a partir de eso, se realiza ya lo que es la entrevista cognitiva con estos autores, con Heiserman y sus colaboradores. La entrevista cognitiva se basa en 4 etapas, 4 fases importantes y de las que no se tiene que descuidar uno al hacer las entrevistas. Esta entrevista en la primera fase, en la primera etapa, nos pide que hagamos una reinstauración de contextos. ¿Qué entendemos por reinstauración de contextos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Será que puedo leer la unidad que tengo? Sí, ya. Bueno, dice, reconstruir mentalmente los contextos físicos y personales que existieron en el momento del crimen o del hecho que hay que recordar. Esto es la reinstauración de los contextos. Eso implica que al testigo se le pide que trate de situarse mentalmente en el lugar del suceso, teniendo en cuenta elementos emocionales, elementos secuenciales y características perceptuales. Ya, hasta ahí. Estos son los 3 elementos que están planteados aquí en la pantalla. ¿Qué entiendes vos por esos elementos emocionales, elementos secuenciales y características perceptuales que están en el texto? Así. Elementos emocionales, entiendo que la persona esté con alegría, tristeza, rabia, miedo, por decir, ¿no? Que esté experimentando algún tipo de esas emociones. Elementos secuenciales, no sé, que la situación que haya estado viviendo antes, en ese momento, digamos, antes y en el presente, en el pasado y en el presente, alguna experiencia que haya estado viviendo, digamos. Y características perceptuales, no sé, me imagino que tal vez son todo lo que ha estado captando sus 5 sentidos, ¿no? Entonces vienen 2, uno un poquito vamos a reforzar. Ya, cuando estamos haciendo la entrevista, nosotros tenemos que pedir a la persona entrevistada, si es que ha sucedido un hecho, por ejemplo, de violación, entonces tenemos que pedirle en esta reinstauración que se sitúe en el momento. Entonces, situándose
haciéndole con esa frase que se sitúa en el momento para que después nos narre el evento, nos dirá en los elementos emocionales, nos dirá cómo se ha sentido en el momento de la violación, qué ha sentido, ha sentido miedo, ha sentido asco, ha sentido terror, no sé, todos los elementos emocionales son importantes al momento de la reinstauración de los contextos. Los elementos secuenciales, ¿no? Es tratar de ayudar a esta persona a que se organice en cuanto a la reconstrucción o la reinstauración de sus contextos. Generalmente estas personas por el momento de shock, el momento impactante que hayan vivido, obviamente van a tener algunos desfases en cuanto al relato, ¿no? Y por último, las características perceptuales, por ejemplo, como les decía, estamos hablando del ejemplo de la violación, es posible que la persona inclusive tenga, como decía Mari, tenga la capacidad de ver algunos objetos que estén en el sentido periférico, digamos, no en el momento del acto, ver su cara del tipo, no, sino el hecho de poder ver, por ejemplo, o escuchar una movilidad pasar o ver ciertas características del lugar donde estaba, sentir los olores, por ejemplo, puede ser una carnicería, entonces sentir el olor a la carne, todas esas cosas van a hacer que obviamente su relato de esta persona sea más creíble. Ya la entrevista cognitiva se ha diseñado específicamente para tratar de encontrar que los relatos de las personas, que los testimonios de las personas puedan ser creíbles. Entonces esta fase, digamos, con estos tres elementos, nos van a permitir tener más seguridad en cuanto a la persona en su relato. Luego se le pide que haga un recuerdo libre. Marina, ¿qué será el recuerdo libre? Ahí, el recuerdo libre, ¿cómo dijo? ¿Qué entiendes por recuerdo libre, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando se le da pues como el libre albedrío para que la persona pueda relatar lo que ha pasado, sin, digamos, interponer alguna pregunta. Ya, ¿estás bien? ¿Hola? Sí, estás bien, Carla. Sí, es eso, darle la posibilidad a la persona para que pueda expresar de manera corrida, sin ninguna interrupción, sobre el hecho que le ha pasado. Ya, o sobre el hecho que se está haciendo el proceso, ¿no? También, no solamente para víctimas, también puede ser para agresores. Ya, listo, gracias. Ya, ahora el cambio de perspectiva. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Me imagino que un cambio de perspectiva es un cambio a la versión de algún testimonio, o lo que no se esperaba, hay otras perspectivas. A disculpar que estoy saliendo de mi trabajo. Sí, bueno, no tanto así, ¿ya? Es, por Licenciada, ejemplo, ¿puedo responder, perdón? Sí, claro, Lindsay. Buenas noches. Desde el punto de vista de la entrevista cognitiva, el cambio de perspectiva es una vez que tenemos el relato de la persona, de cómo han sucedido sus hechos, ese es desde su perspectiva. Ahora le decimos que nos cuente de cómo hubiesen sucedido los hechos o cómo él lo ve desde el punto de vista, por decir, del amigo o de la amiga. Desde ese, si nuestro sujeto se sitúa en el lugar donde estaba la amiga o el amigo, ¿cómo cree que hubiesen sucedido los hechos? Si no me equivoco, va por ese lado la respuesta, licenciada. Sí, muy bien, Lindsay. Sí, es pedirle al sujeto, como les decía, estamos con el hecho de la supuesta violación, ¿no es cierto? Con el ejemplo. Entonces, en su perspectiva, la víctima puede haber sufrido, puede haber visto ciertos elementos, en cambio le decimos que cambie. Si él hubiera sido el agresor, qué elementos hubieran habido y qué
qué cambios hubiera habido de acuerdo a esa perspectiva o de cualquiera o de algún testigo que hubiera estado o de alguna persona, otra persona que hubiese estado ahí, ¿no? Entonces es tener dos posibilidades de interpretar ese relato que nos dice la persona. Y el recuerdo a la inversa. Giovanna. Perdón, Verónica, ¿puedo contestar yo? Sí, Marcelo, ¿ya estás libre? Sí, ya, mil disculpas, estaba en clase todavía, así que bueno. A ver, recuerdo a la inversa es el ejercicio que se hace y consiste en de atrás para adelante, en que el entrevistado evita los recuerdos de atrás para adelante, ¿no es cierto? Y siempre que cautelando con la función cognitiva, si va del término, ¿no? Sí, muy bien. ¿No es cierto? Primero su recuerdo libre nos ha relatado en forma cronológica de adelante hasta el último, ¿no? Desde el principio hasta el último. Podemos decirle que nos diga lo mismo del final hacia el principio, o podemos hacer un corte en cualquier momento y decirle a partir de esto cuéntame hacia atrás. Esto hace que las personas que tienden a mentir obviamente tienen que esforzarse mucho si es que les pedimos que hagan ese ejercicio mental. En cambio, una persona que sí lo ha vivido lo puede hacer con mayor facilidad, ¿no? Entonces es un elemento que nos puede denotar ciertas falencias, y además que en el sentido de mentir, cuando uno trata de mentir en orden cronológico del principio al fin, es más fácil. Pero mentir y contar, o sea, son dos elementos cognitivos que se les pone como condicionante, entonces es mucho más difícil y se puede detectar mucho más elementos, tanto verbales y no verbales, en el sujeto que nos está mintiendo. Bueno, a partir de la entrevista cognitiva, posteriormente se ha ido mejorando esta entrevista, obviamente tomando esas 4 fases importantes que no se las ha descartado, pero se ha conducido a un método más eficiente, además que brinda más confiabilidad, más certeza, y además está referido a la situación y al momento de la persona, o sea, tiene más, se puede decir, se piensa más en la persona, en este sentido de ser más que todo víctima, ¿no? Y además que nos permite encontrar tal vez en sí más confiabilidad y certeza por las contradicciones y errores o falta de veracidad que va a ir relatando durante su testimonio. Tenemos en realidad 11 fases en la entrevista cognitiva mejorada. La primera, segunda y tercera yo las he puesto en uno solo porque son fáciles y son cortos, ¿no? Que vendría a ser la fase 1, el saludo. Hay que presentarse con la persona, tiene que saber qué función nosotros vamos a desempeñar en esta evaluación. La fase 2 sería el rapport. ¿Qué se acuerdan del rapport? Bueno, licenciada, buenas noches. El rapport básicamente hace referencia a establecer un buen ambiente de confianza donde pueda el entrevistado emitir su declaración con total tranquilidad y confianza. Muy bien. Sí, está bien, ¿no es cierto? Tenemos que darle, ya sea a un sospechoso o a una supuesta víctima, tenemos que transmitirle esa confianza para que nos pueda narrar de forma más clara, más fidedigna, los hechos que hayan pasado de acuerdo, obviamente, a su percepción. Y la tercera fase es la explicación y el propósito de la entrevista. Bueno, la explicación es explicarle, ¿no? O sea, nosotros somos los psicólogos forenses y obviamente que tiene que saber
como les decía antes, la función y además en esta parte podemos aprovechar de pedirle al sujeto que no los firme el consentimiento informado. Para, obviamente tenemos que explicarle que todo lo que nosotros evaluemos, haciendo un análisis, vamos a responder las preguntas que a nosotros nos pidan en el proceso y en el peritaje que nos están pidiendo. ¿Alguien de ustedes se anima a hacer un ejemplo sobre estas 3 fases? Como si estuviéramos entrevistando a un sospechoso. Verónica, ¿me permites? Sí, Marcelo. Ok, a ver, empieza así. Buenas tardes, señor X. Mire, mi nombre es Marcelo Portocadero. Como usted sabrá, estoy trabajando en la parte técnica de esta problemática que usted está presentando. Y bueno, para empezar, yo deseo que podamos aperturar un clima que nos permita hacer el proceso y trabajar en lo que está designado trabajar. Voy a intentar comprender al máximo toda la situación que usted está conversando, para lo cual también le voy a pedir que pueda usted también participar de la mejor manera posible en este proceso. Me imagino que vamos a tener como unos 3 encuentros que nos va a permitir seguramente arribar a lo que se nos está pidiendo. ¿Está usted de acuerdo con este trabajo que vamos a emprender, señor X? Muy bien, Marcelo. Muy bien, has explicado, has tratado de pedirle, digamos, la participación de esta persona para que lleguen a un buen final, digamos, en este proceso evaluativo. Está claro para todos, digamos, el hecho de saludar, de entablar un rapport, por más que sea un sospechoso, eso que dijo Marcelo está bien, digamos, voy a intentar comprenderlo. Con eso sí estamos, con eso estamos marcando le estamos dando la posibilidad al sujeto de que sienta que vamos a escucharlo y vamos a comprenderlo así tal cual lo dijo Marcelo. En la fase 4 está la restauración del contexto, que ya lo habíamos visto antes, es lo mismo. Las 3 fases que se tenía, elementos emocionales, elementos secuenciales y características perceptuales. ¿No? Le pedimos a esta persona que sí pueda ponerse en el momento del hecho, pueda situarse imaginariamente en ese mismo escenario y nos pueda describir sus emociones, las percepciones que ha tenido y las secuencias de los hechos como hayan pasado. En una fase 5 estaría la narración libre, recomendando otra vez que por más que nosotros tengamos alguna duda en cuanto al relato que esté haciendo, no podemos interrumpir la narración. Su nombre lo dice, es narración libre. Ha surgido, digamos, algún tipo de elemento que nosotros nos estamos cuestionando, anotémonos para después entrar a una fase de preguntas. En esta narración libre, dejarle al sujeto que pueda expresarse libremente, sin ninguna interrupción, hasta que la persona nos diga sí, ya he terminado. En una 6ª fase estaría la preparación para el interrogatorio. Entonces nosotros tenemos que explicarle que si bien hemos escuchado su narración, hemos escuchado su testimonio, tenemos que explicarle que sí nos han surgido algunas preguntas y por lo tanto vamos a entrar a una fase de preguntas, pero que igual se sienta libre. Si no entiende, que no nos vuelva a preguntar. Es una fase
de preparación, como su nombre lo dice, de que esté seguro de que no estamos en un interrogatorio, sino que son solamente preguntas a partir de lo que él ha narrado o de lo que ella narra. Y luego entramos a la fase de preguntas, tratando de empezar, sí, por preguntas más generales, más abiertas, y bueno, ir cerrando las preguntas a partir de lo que nosotros queremos encontrar. Luego está la fase del recuerdo desde diferentes perspectivas, que también ya lo hemos visto, y entraría luego el recuerdo en orden inverso, lo mismo que el anterior. Y por último estaría primero la fase del resumen. Una vez que nosotros hayamos escuchado, hayamos anotado todo, nosotros somos los que le decimos, bueno, para ver que te haya entendido bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que tú me hayas contado. Entonces empiezo a hacer el resumen, y cuando la persona esté conforme, bueno, me dirá, sí, está bien, es eso lo que ha pasado de manera más resumida. Y por último, hacemos el cierre. En las entrevistas, ustedes ya han visto un poco seguramente con la licenciada Bejarano de el tema de hacer los cierres también en cuanto a las entrevistas con los niños. Con micrófono, ¿me puedes decir cómo se hacen los cierres en las entrevistas? Juan Carlos, ¿quieres decir algo? No, buenas noches. Igual el tema, perdón, para todos, buenas noches. Para cerrar una entrevista es tocar un tema que no se refiera directamente al hecho en el cual estábamos haciendo toda la entrevista, ¿no? Para que no sea un corte abrupto, para no dejar ese tipo de secuela. Es todo eso, profesora. Gracias. Sí, muy bien, Juan Carlos. Es eso, ¿no es cierto? Primero entrar con Rubén, ¿quieres decir algo? Sí, quizá complementando, licenciada, sería agradecerle tal vez por la cooperación en la entrevista y ya dentro de, y preguntarle qué es lo que va a realizar después y, y hablar de ese tema, ¿no, licenciada? Ya no hablar del tema, del hecho, ¿no es cierto? Hablar de otro tema. Sí, como dice Rubén, primero hay que agradecer por todas las preguntas que se le ha hecho, y obviamente después tratar de hablar de algún tema del agrado. Por ejemplo, si es un adolescente y le gusta jugar fútbol, bueno, hablaremos del fútbol, y para que no se vaya con esa carga emocional que nosotros hemos reabierto. Tal vez con la entrevista cognitiva mejorada, lo que decía Marcelo en la primera fase, decirle que vamos a hacer 3 entrevistas, 3 sesiones tal vez. No, en la entrevista cognitiva mejorada se trata de hacer todo en uno, ya por si acaso. ¿Para qué? Para no estar abriendo, hurgando, digamos, emocionalmente a la persona y que se sienta mal en 3 oportunidades. Es preferible hacerlo de una sola vez, pero tenemos que tomarnos el tiempo necesario, porque cuando es narración libre puede durar bastante, pero no le puedo cortar. Ya, no le puedo decir, bueno, ya acabó la sesión y por favor mañana. Ya, eso es importante. Y al momento del cierre decirle, bueno, que gracias, que todo estaba bien, y pasar a otro tema y empezar a hablar, o en caso de niños, inclusive a jugar. Gustavo me dice, se manifiesta indicando a la persona entrevistada si desea indicar o manifestar algo más. Algo también es importante, hay muchas personas que cuando son víctimas, obviamente como hemos hurgado la parte emocional, también están emocionalmente mal, y tal vez tenemos que hacer un poco de contención en esta parte antes de que se vaya, ¿no? Entonces el cierre consiste en eso. Esta entrevista, si se maneja de acuerdo a esas fases, a esa hermenéutica, nos puede dar buenos resultados a la hora de elaborar, de poder detectar la credibilidad del testimonio.
Bueno, vamos a repasar un poquito lo que ustedes seguramente ya han visto con la licenciada Bejarano. Esto estaba dentro del programa que yo tenía que darles también, pero simplemente vamos a hacer una revisión muy rápida. Y bueno, tenemos que hablar que en la entrevista de los niños, a ellos podemos sacar mucho más información cuando mayor información, mayores detalles y exactitud, si les pedimos que hagan el recuerdo libre, ¿no? Donde nosotros no estemos preguntando, sino que ellos nos cuenten con sus palabras todo lo que ha sucedido. También es importante saber que cuando se trata de recuerdos donde ellos conocen, son familiares, entonces por esos contextos significativos ellos van a producir también mayores detalles en el tema de la declaración o testimonio que se está haciendo. Uno de los primeros protocolos que se ha realizado para los niños, ustedes ya lo han debido ver, de Birch y Val, que comprende 4 fases: el entendimiento y compenetración, el recuerdo libre, como les decía, el interrogatorio que tiene a su vez 4 tipos de preguntas en ese orden: abiertas, preguntas significativas pero que no tienen que ser sugestivas, preguntas cerradas y preguntas de profundidad. Y obviamente el cierre de la entrevista. Ustedes también ya lo han visto, el protocolo de Michigan. Bueno, el protocolo de Michigan nos va a permitir hacer un seguimiento, un procedimiento en cuanto a lo que es credibilidad del testimonio, ¿no es cierto? Y nos van a dar, donde nos da ciertos parámetros que precisamente tienen que ver con el cómo desarrollar entrevistas con niños fundamentalmente. Sí, obviamente que el protocolo de Michigan se ha elaborado específicamente para trabajar y entrevistar a niños, ¿no? A partir de 1998. Y el objetivo fundamental era dirigir las entrevistas que sean de calidad para los menores, reduciendo las implicaciones del trauma que hayan pasado a estos niños. También que la información se obtenga con mayor credibilidad en los procesos judiciales, ya que muchas veces en los procesos judiciales se invalida, digamos, las declaraciones de los niños, y era importante poner ciertos parámetros, ciertos elementos como para proteger esos derechos de la persona o proteger el testimonio de estos niños y que se dé la credibilidad que le correspondía. También que la entrevista se desarrolle con sensibilidad. Obviamente, si estamos trabajando con niños, tenemos que ser sensibles, imparciales, y obviamente tratar de que el niño con su relato nos lleve a dilucidar un poco esa supuesta verdad legal que se requiere en los tribunales. Siempre pensando en el bienestar de los niños. El protocolo de Michigan tiene estas etapas, que primero es preparación del entorno de la entrevista, la presentación, la competencia legal, que diga el niño que se sabe de verdad, que se sabe de mentira, qué es mentira y qué es verdad en realidad, que ponga ejemplos, establecer las reglas de base, completar el report con una entrevista práctica, introducir el tema, ahí vuelve a ser la narrativa libre, el interrogatorio y clarificación, y obviamente el cierre. ¿Aló? ¿Aló? Aló, doctora, le habla Gustavo. De acuerdo a lo que tengo conocimiento, el protocolo de Michigan también ha sido objeto de uso para hacer el protocolo de la cámara Gesell, porque también en el manual del Michigan habla sobre el uso de cámaras, fotografías e instrumentos para evaluación de la entrevista del menor. Sí, está bien.
Y algo que también están haciendo, o sea, todos los países están sacando sus propios protocolos en función también a las características culturales y sociales que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces todos los países están sacando sus guías de manejos de entrevistas, pero en realidad hacen uso, digamos, también de estos protocolos que están internacionalmente ya, se puede decir hasta, o sea, están bien utilizados por todas las instituciones y todas las personas que trabajan en el área. Lo importante, sí, como decías, cuando se trabaja con niños, es importante utilizar la cámara Gesell. Si no se puede, si no se cuenta, tratar de grabar, filmar, porque todos esos elementos sí son objeto de a veces invalidación cuando se está en un juicio, porque se cree que también puede haber alguna, se le puede haber enseñado, se puede haber persuadido, digamos, anticipadamente a que ocurra algo. Entonces, lo importante, como dices, Gustavo, gracias por el recuerdo, que sí, cuando se trata de niños es importante, sea el protocolo que uno utilice, si sea que tengamos que tratar de filmar o también grabar. Giovanna me dice también, este protocolo es aplicable a partir de los 6 años. Sí, también, o sea, el niño tiene que poder hablar de forma un poco clara, de corrida, como para que nosotros podamos utilizar algunos tipos de protocolos, ¿no? En este caso, uno de los últimos instrumentos también que se está usando es el EASI 5. Este instrumento es entrevista asistida perdón, para la evaluación del abuso sexual infantil, específicamente para el abuso sexual infantil. Ya, entonces en esta entrevista también hay se puede decir, unas fases importantes que se subdividen inclusive. Ya, por ejemplo, la introducción a la entrevista ya viene con una evaluación de la diferenciación entre verdad y mentira. Entonces aquí no solamente se le pregunta, sino se evalúa de alguna manera lo que entiende por verdad y que entiende por mentira el niño. También se evalúa la fantasía y la realidad, la quiescencia, el conocimiento corporal y sexual. En esto, en el conocimiento, ¿qué nombres se le atribuye a ciertas partes del cuerpo? Por ejemplo, dependiendo a la edad y dependiendo al contexto que se maneje el niño, entonces nos va a poder decir, por ejemplo, hay niños que le nombran al pene, le dicen pilín, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas nos van a dar cierta información de qué conoce y cómo lo nombra. Después está una aproximación, una evaluación a la de aproximación a la personalidad de base. Especialmente esto cuando se trata de preadolescentes, es importante porque esto puede estar cargado también de algún, o sea, esto de la personalidad, por ejemplo, en esos niños que realizan cutting, puede ser esos preadolescentes o adolescentes que realizan cutting, y muchas veces pueden decir verdad de un abuso sexual, pero también a veces pueden fantasear con esto. Entonces, tenemos que saber la personalidad de base de estos menores. Entonces, viene una introducción a la entrevista con ciertos parámetros de evaluación. También tenemos que explorar en este contexto cómo relata los eventos del área familiar este niño, cómo relata los eventos del área escolar y la capacidad que tiene de recuerdo en algunos eventos importantes especialmente. Entonces esto sí no nos va a limitar a que nos enfoquemos simplemente en el tema del abuso sexual, sino que estamos ampliando a cómo
se maneja esto dentro de la familia, cómo se maneja el niño también dentro del ámbito escolar. Después hacemos una exploración de sus conocimientos sobre las partes del cuerpo y ya sobre conductas sexuales. Luego está la parte o la fase que es propiamente del suceso. Entonces hacemos una introducción e identificación, quiénes somos, el desarrollo libre, la narración libre, la clarificación y las inconsistencias, porque los niños a veces no tienen consistencia en el relato, repaso de los últimos detalles y utilización de muñecos anatómicamente sexuados. Ya esto cuando son más pequeñitos se puede usar los muñecos. Y obviamente la finalización y cierre. Obviamente que todo esto también ya lo han debido trabajar y otros protocolos como ser el SATAC o RATAC, el protocolo de investigación de abuso sexual infantil de NITS, la guía de PUL y LAM, entrevista paso a paso de Julie y sus colaboradores, y también creo que ustedes han visto el SAT, ¿no? Bueno, nos toca hablar de la entrevista a las personas con discapacidad. En esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que a estas personas hay que tratarlas con mucho cuidado por las preguntas que también nosotros tenemos que hacer. Y para esto primero se sugiere que se haga una escala de Wechsler para saber detectar algunos indicadores de inteligencia. Sin embargo, si bien se sugiere en todos los protocolos, también es importante que podamos tal vez conseguir, de acuerdo a la discapacidad que tenga la persona, otros instrumentos que no sean tan complicados. Por ejemplo, si la persona tiene un retraso mental, entonces tal vez apoyarnos en un DFH con la interpretación Goodenough, para que así podamos determinar de una manera un poco más didáctica este tema de la discapacidad. Pero lo que se sugiere y está más reconocido es la escala de Wechsler. Cualquiera dependiendo la edad y además los indicadores que nos manejen estos datos. También está la evaluación y la adecuación del testimonio que nosotros tenemos que seguir esta entrevista adecuando, o sea, por ejemplo, la entrevista cognitiva podemos adecuarla por el tipo de lenguaje que podría hablar esta persona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adecuarnos en este tipo de evaluación. Carla dice, licenciada, ¿a partir de qué edad se evalúan las características de personalidad en menores? Bueno, las características de personalidad también las podemos evaluar a partir de los 6, 7 años con mayor precisión. Pero les había dicho que más las características de personalidad de base las vamos a tomar específicamente para los preadolescentes. Si bien se puede tomar para los niños, pero es mejor que o sea, es mucho más seguro cuando ya aplicamos a partir de la edad de la preadolescencia. Y continuando con la entrevista a personas con discapacidad, también es importante tomar un test de Barcelona que nos ayude también a determinar ciertos aspectos y características de estas personas. Luego, o sea, algo importante es la entrevista clínico-forense. Ya, ¿cuál es la característica de la entrevista clínica? Buenas noches, licenciada. Lourdes. Buenas noches. Bueno, el objetivo de la entrevista clínica es
identificar la problemática que tiene la persona con la finalidad de iniciar un tratamiento. Tratamiento, digo, o en la finalidad de hacer una terapia en sí, mejor dicho. Y poder guiar al paciente o usuario para poder solucionar la problemática que está atravesando. Puede ser una depresión, problema familiar, no sé, anorexia, bulimia. Entonces en eso se identifica, se ve qué tan profunda está el problema o cuál es el tipo de problema que tiene específico, puede ser uno o dos. Con esto se puede ayudar para hacer una terapia para el paciente. Muy bien. Todo lo que has dicho se puede resumir en un diagnóstico de síntomas, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que le está pasando. Tenemos que entender que en el ámbito forense a nosotros las personas van a venir, ya sean víctimas o sospechosos, nos van a venir con el tema de falsear tanto la verdad como también falsear el tema de los síntomas. Entonces, por eso es importante enlazar lo que sería la entrevista clínica netamente de diagnóstico de síntomas con lo que es, sí, Juan Carlos. Sobre la entrevista. En este sentido, ¿es posible? No, es posible. Sí, es la entrevista, se puede caracterizar por ser, porque es la técnica previa a un diagnóstico, ¿verdad? E incluso puede ser previa antes a cualquier tipo de intervención. ¿Es correcto? Es correcto. Ya, pero Solo eso. ¿qué nos Dígame. interesa de la parte clínica? Nos interesa los síntomas. Como les decía, las personas que vienen a hacerse evaluar para un tema forense, para un tema judicial, van a venir tratando de engañarnos en lo que pasó del suceso y todas las cosas, exagerando o disimulando, dependiendo, pero también van a venir con ciertos síntomas que tal vez no están, con ciertos síntomas que también van a querer manifestarlo. Por ejemplo, cuando hacemos una escala del trastorno de estrés postraumático, y hay una pregunta si le duele la cabeza y nos va a responder que sí, y mucho todavía, ¿no es cierto? Y cualquier tipo de las preguntas nos va a responder en un puntaje alto. Entonces, haciendo la valoración, por lo general nos van a salir las personas que tienen todas las afecciones, que tienen todos los síntomas, pero hay síntomas que son contrarios, disonantes, se puede decir, ¿no? O sea que uno va, digamos, tiene bastante sueño y además tiene insomnio, ¿no es cierto? O sea, y nosotros, ¿cómo podemos detectar que en eso también nos están engañando? Es por eso que es preferible hacer una entrevista de orden clínico, forense, primero clínico, en la parte de diagnóstico, qué es lo que siente, qué es lo que ha sentido, qué implicaciones tiene a nivel emocional, y luego, obviamente, con el discurso libre, nosotros podemos detectar esos síntomas. Cuando nos están narrando de manera libre, las personas, por lo general, las personas que han sufrido algo, van a decir, me ha pasado esto y he sentido miedo, he sentido esto. Entonces ya nos da los síntomas que tenemos que, obviamente, enlazarnos con las evaluaciones y las escalas que nosotros podamos manejar para este tipo de situaciones. Ya ahí están descritas algunas de las escalas que se pueden manejar en una entrevista clínico forense. La escala de evaluación de la actividad social, por ejemplo, la actividad social y laboral, la escala de evaluación de actividad relacional, todas esas escalas también nos van a ayudar a detectar este tipo de síntomas y cómo responde después del evento, después del hecho, después del hecho delictivo,
en relación tanto a su familia, a sus actividades en relación a sus actividades sociales, laborales. Todo esto también va a decaer seguramente. Entonces, tenemos que hacer una entrevista que no solamente tengamos testimonio, sino que tengamos también síntomas, qué es lo que pasa, especialmente cuando tratamos de evaluar la huella psíquica del acto delictivo. ¿Ya? Bueno, para evaluar la huella psíquica, a partir de lo que ya se había manifestado, podemos decir que Arce y Fariña son las personas que han hecho un sistema de evaluación que cubre, digamos, todos los aspectos para evaluar tanto la credibilidad del testimonio y poner este protocolo para detectar además la huella psíquica, el daño psicológico del delito a través, obviamente, del testimonio y de las posibles simulaciones que estén contaminando este testimonio. Hay lobos vestidos de ovejas, ¿no es cierto?, en todo también de lo que se refiere a la evaluación forense. Entonces nosotros tenemos que evaluar de manera global, de manera amplia, también la credibilidad del testimonio y obviamente la detección de simulación y si ha existido daño psicológico. Esta evaluación comprende de lo siguiente. También está por fases. Es otro protocolo. Primero está la obtención de la declaración. En la obtención de la declaración podemos utilizar, como ya habíamos dicho, el tema de la entrevista cognitiva mejorada. Eso nos va a dar ciertas pautas ya, pero tiene que haber una primera entrevista de obtención de la declaración. Seguidamente, tiene que haber una repetición de la obtención de la declaración. En esta repetición, bueno, tenemos que tratar también de encontrar ciertos elementos que se relacionen, que validen todo el testimonio anterior que nos haya dado o podamos encontrar algunas fallas, algunos elementos que nosotros también podamos encontrar en omisiones o exageraciones o disminuciones en el relato previo que nos haya dado. Además, si es posible también que nosotros nos hayamos quedado con ciertas interrogantes. Entonces, con esta obtención de la declaración, nosotros vamos a poder armar, sí, el testimonio un poco más fidedigno, detectando esos elementos. Si son errores, muchas veces del propio relato, del propio lenguaje, o si son más bien, se puede decir, engaños, falsedades, exageraciones y simulaciones, en todo caso. Luego está el estudio de la motivación. Licenciada, buenas noches. Alina. Sí, tengo una duda. En esto de las fases, en la obtención de la declaración, usted dice que se puede utilizar la entrevista cognitiva. Ahora, en este caso, si se utiliza la entrevista cognitiva mejorada, nos decía que esta tiene que ser en una sola sesión. Entonces, ya no daría paso a esto que es la repetición de la obtención de la declaración, porque ya sería el cierre. Sí, hacemos el cierre. En este tipo de protocolo, sí están dos elementos para poder evaluar, dos sesiones, ¿no? Entonces, en una primera podemos utilizar la entrevista cognitiva mejorada o la entrevista clínico forense. Sí va a haber un cierre, evidentemente, pero en este protocolo, que es el sistema global de evaluación, tiene que haber un segundo evento de toma de declaración. ¿Me dejo entender?
Sí, o sea, si no se utiliza la entrevista cognitiva mejorada, entonces sí nos daría paso entonces a esta repetición para poder indagar en otro tipo de detalles de repente que nos han tomado en cuenta. Sí, podemos utilizar, como les decía, cualquiera de los protocolos, pero siempre haciendo, digamos, un cierre parcial, porque sí, tenemos que explicarle que va a haber una repetición, pero en esta repetición no vamos a pedirle que narre otra vez todos los detalles, sino ciertos elementos simplemente que a nosotros nos quedan en duda por alguna circunstancia o también en la repetición, o sea, podemos pedirle simplemente alguna fase del discurso. Eso es dependiendo de la persona y lo que se quiere detectar. Por si acaso, esto del sistema de evaluación global está diseñado para adultos, ¿no? O sea, ya no podemos mezclar tampoco lo que es la evaluación con niños, ¿no? O sea, no podemos Y licenciada, ¿a partir de qué edad sería esto? ¿A partir de la mayoría de edad, 18 años o 16? No, el SEC se puede usar a partir de los 12 años. 12. Si bien es para adultos, sí, pero se considera también que se dice que los adolescentes ya pueden soportar, si vale el término, ciertas connotaciones. Muchos de los autores manifiestan que los adolescentes se los tiene que evaluar de acuerdo a los protocolos de adultos y no de niños. Ya en muchos países todavía se está tomando a los adolescentes, inclusive hasta los 17 años, con protocolos de menores. Como les decía, no vamos a llevar muñecos sexuados a un sujeto de 15 años, no tiene coherencia, ¿no es cierto? Además que inclusive ya de los preadolescentes ya podemos sospechar de mucho más elementos que nos puedan denotar engaño por diferentes factores, inclusive fabulaciones por el tema, como les había dicho, del cutting, ¿no es cierto? O sea, cuando hay cutting tenemos que sospechar también de una personalidad de base, tenemos que sospechar no solamente de un tema de sexualidad, sino de una connotación ya de tipo familiar, por ejemplo. Entonces, esos elementos de la edad, sí, los adolescentes tienen las capacidades como para ser evaluados de acuerdo a sistemas de adultos, de protocolos de adultos, perdón. Luego está el estudio de la motivación. ¿Qué entienden por eso? Bueno, el estudio de la motivación en realidad deriva de 3 pasos importantes, que sería el contraste de las declaraciones hechas a lo largo del proceso judicial, el contexto en el que se presenta la denuncia y los motivos o intereses para presentar una denuncia falsa. Ya muchas veces las personas hacen denuncias falsas y tenemos que ver cuál es el interés por el que presentan las denuncias falsas. Muchas veces las denuncias falsas, o por lo general, están ligadas al tema de aspectos económicos o de conseguir algo económico, algún bien para la persona supuesta damnificada. Y en este estudio de la motivación, obviamente vamos a tener que contrastar las declaraciones de esta persona, de este sujeto, con las declaraciones hechas a lo largo del proceso. Ya no podemos dejar de lado el poder evaluar, digamos, la primera denuncia, la primera entrevista que hayan hecho con la policía o con la fiscalía, y enfocarnos solamente al hecho de la declaración con nosotros. No, tenemos que contrastarla con todo el proceso judicial. También el contexto en el que se realiza la denuncia original
ya que esto puede denotar, digamos, a alguna alguna estrategia tal vez de la defensa en algunos casos, que deriven, digamos, en que hay algo de motivación para que se haga una denuncia y que en realidad no sea la verdadera. Luego estaría, aquí está, el contraste de las declaraciones hechas a lo largo del proceso y el análisis del contenido de las declaraciones. Este análisis de contenido de las declaraciones también está contemplada en temas de consistencia e inconsistencia interna, consistencia externa, consistencia, persistencia en las declaraciones. Bueno, todo lo que se refiere al sistema de evaluación global, les he dejado el link en el ¿qué se llama? En el dossier, como para que ustedes lo evalúen, lo vean a detalle de acuerdo a los propios autores, sin tratar de obviar nada. El análisis del contenido de las declaraciones también va a ir en relación a lo que ustedes también ya han visto, el CBCA. Ustedes están haciendo un trabajo además sobre una credibilidad del testimonio, si no me equivoco, de niños, ¿no es cierto? Es correcto, estamos en el desarrollo de ese trabajo, medio complicado. Es complicado. Y el sistema de evaluación global para adultos también tenemos que tomar el CBCA, obviamente con ciertas modificaciones. Primero están las características generales, que seguramente ustedes ya han visto, con estructura lógica, elaboración inestructurada, cantidad de detalles, concreción, eso va a claridad. Después están los contenidos específicos, engranaje textual, descripción e interacciones, reproducción de la conversación, complicaciones inesperadas durante el incidente, información perceptual, operaciones cognitivas. Luego están las peculiaridades del contenido, detalles inusuales, detalles superfluos, impresión de detalles relatados con precisión, originalidad de las narraciones, asociaciones externas relacionadas, relatos del estado mental subjetivo, atribuciones del estado mental del autor del delito. Luego, contenidos referentes a la motivación, que se distribuye con correcciones espontáneas, específicas, admisión de falta de la memoria, plantea dudas sobre el propio testimonio, autodesaprobación, perdón del autor del delito, elementos específicos de agresión que tienen detalles característicos de la agresión y criterios propios de la violencia. Síntomas clínicos no accesibles, justificación de la agresión, intentos de ocultar hechos que agravan la agresión, comportamiento protector del agresor, culpación del agresor, exculpación del agresor, perdón, que no beba, haga que se porte bien, echar de menos a la agresión, vuelta atrás de la acusación. Bueno, estas son las variantes que se tiene en los criterios del CBCA. Sin embargo, como les he dicho, tienen el link como para tener todos los elementos con los que se tiene que evaluar. Pero es de las mismas características, hacer la grilla, ¿no es cierto? Hacer la grilla, poner todos los criterios y poner presente, ausente. Calificar del 0 al 2, dependiendo de las cantidades de relatos que encajen en cada característica. Luego están las medidas de las consecuencias clínicas del hecho traumático. Trastorno de estrés postraumático, si es adaptativo,
ahí tengo que valorar ya las medidas y puedo utilizar ciertas escalas también para poder tener el dato más fidedigno, más fiable en cuanto a estas medidas clínicas. Aparte de lo que yo ya he tomado de referencia del relato de la persona que está siendo entrevistada. También se evalúa las declaraciones de los actores implicados. Entonces, no solamente me voy a quedar con la declaración de la supuesta víctima. También tengo que escuchar o por lo menos revisar en todo el expediente la declaración de todos los autores implicados en el delito. Eso me da la posibilidad de tener diferentes perspectivas y no solamente centrarme en una víctima, solamente en una persona. Me da la posibilidad de tener un panorama mucho más amplio. También está el estudio de las características psicológicas de los actores implicados, no solamente de la víctima, sino también de otros actores que hayan sido implicados en el hecho delictivo. Y las implicaciones para la presentación del informe, ¿no? Todas estas características, como les digo, aquí está simplemente un resumen. Todo con mayor lujo de detalles lo van a encontrar en el link, y obviamente que vamos a tener que hacer las grillas, como les decía, y tener todos los protocolos de todos los instrumentos que ya hemos tenido en cuenta. En esto de la obtención de la declaración y la repetición de la obtención de la declaración, es necesario, como es una persona adulta, no es necesario que esté en cámara Gesell, pero sí es necesario que esté grabado, ya, porque esto nos va a permitir por lo menos reescuchar varias veces para sacar todos los elementos, tanto de la motivación como de todo el análisis del contenido y fiabilidad de todas las características que tiene que tener el testimonio para poder decir que es creíble y que además tiene un daño psicológico. Hay una huella significativa psicológica y que en el estudio de la motivación no hay una motivación de interés que pueda afectar, digamos, este tipo de declaración. ¿Tienen alguna pregunta sobre este protocolo? Profesora, una consulta sobre el CBCA. Los resultados a nivel de interpretación y para entregarlos en un informe, ¿son cualitativos o cuantitativos? Las dos formas. Ya, el valor cuantitativo te va a referir a que el testimonio es muy creíble, poco creíble y nada creíble, ¿no es cierto? Ese valor te va a identificar ese parámetro, pero puedes, no te digo que es una condición, sino se puede referir a que si hay muchos elementos de omisión, no sé, pues dependiendo en cada caso puedes argumentar cierta situación de que tú hayas evaluado en un sentido más amplio de alguna declaración en específico. Gracias, profe. Y además, o sea, lo más importante también es el tema de la pregunta que se haga que haga el fiscal o el juez, qué quieren determinar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es la credibilidad, si es creíble el relato. Ahora, hay que identificar si en el sentido global, el CBCA nos va a dar un sentido global, si es creíble o poco creíble. Pero también podemos argumentar ciertos aspectos de que hay contradicciones en este tipo de eventos que hacen ver que esta situación, digamos, ha sido falsa, o hay elementos muy consistentes que denotan, digamos, un relato general creíble.
Hay algunas preguntas, profesora, que están escritas en el chat, si pudiese leer también de algunos compañeros. Sí, licenciada, ya le escribí también en el chat, es que no quería interrumpirla en la explicación, pero era mi consulta sobre el CBCA, ¿hasta qué edad se puede aplicar? El CBCA, como les decía, aquí en el SEC se aplica hasta ancianos. Pero sí hay ciertas variantes en el sentido de la evaluación a niños que a adultos. Ciertas variantes se eliminan algunos pasos también, pero en general, digamos, el instrumento se puede aplicar hasta los 99 años, 100 años, dependiendo de las características, obviamente, de memoria y cosas que vamos a ver más adelante. Marina dice, características es que se da inicio a la entrevista. Doctora, una consultita. Sí, Gustavo. No, perdón, disculpe usted, siga nomás con la lectura. Yo luego voy a volver a plantear mi... No, di la parte que quieras preguntar. Doctora, tengo entendido que el CBCA está aplicado para episodios, para menores que han sufrido abuso sexual solamente. Es lo que tengo entendido. No sé si puede explicarnos mejor, porque eso es lo que hemos entendido, que el CBCA se aplica para personas, para niños, niñas, adolescentes que han tenido un abuso sexual. Ya, bueno, ha sido previamente planteado para ese tema. Sin embargo, también se han tomado, digamos, como referentes y se han hecho una combinación, se puede decir, de estos criterios y los criterios de realidad, específicamente el ERM, que lo plantean es por él, que hacen que los dos sean aplicados a personas adultas. En el tema del análisis de la realidad de las declaraciones. Entonces, ¿por qué? Porque el CBA tiene criterios de información perceptual y operaciones cognitivas. Y bueno, esto agrupado con los criterios de realidad que es el ERM, pueden dar la posibilidad también a evaluar a personas, obviamente, adultas. ¿No? O sea, en algunos instrumentos sí tenemos, por ejemplo, el test de la familia, antes solamente, o sea, ha sido diseñado también específicamente para niños. Y después se han ido adaptando situaciones, se han ido adaptando ciertos criterios para adaptarlos y puedan ser utilizados también en el sentido de evaluar a personas primero adolescentes y ahora se evalúa inclusive a adultos. No, lo mismo ocurre con diferentes tipos de instrumentos y en eso está el CBCA, que obviamente ha sido diseñado y creado para niños, pero sin embargo no es mi criterio, o sea, no es mi posición, mi invento. El sistema de evaluación global lo toma y lo adecua a lo que es las personas adultas y le aumenta ciertos parámetros en la evaluación, lo enlaza con otros instrumentos y bueno, lo plantea. Está dentro el protocolo del sistema de evaluación global, está dentro. Entonces es que estos autores, Arce y Fariña, a partir del 2005 hacen esta toma y la plantean a todo el mundo, ¿no es cierto? Y obviamente que los psicólogos tratamos de utilizar los instrumentos de acuerdo a las características que nos toca evaluar. En este caso el SEC es muy utilizado en el tema de credibilidad del testimonio, daño psicológico, en detección de la simulación y
bueno, creo que esos tres y la huella psíquica, ¿no? Y las consecuencias más a partir del daño psicológico. Entonces, es más ampliado y nos permite tener un parámetro más general y bueno, tienen los fundamentos teóricos para poderlos utilizar también. O sea, puede ser que haya sido diseñado para algo, pero ha sido modificado y adaptado hacia personas adultas. Giovanna dice, entrevista clínica si se valora para determinar una terapia, en la entrevista forense se determinará las repercusiones jurídicas. La motivación puede ser sesgar el testimonio. Sí, cuando hacemos el estudio de la motivación, sí, muchas veces se pretende simular o disimular ciertas connotaciones para que tenga más relevancia ciertos aspectos en el testimonio, pero la motivación más va por el sentido de conseguir algo. ¿Por qué se está haciendo una denuncia? ¿Qué motivos hay en el sujeto para denunciar este aspecto? Ya, y en algunas ocasiones puede ser, como les decía, el tema económico. Alina, ¿cuál es la edad tope para aplicar? Ah, ya me he escrito, gracias, Ucha, yo no había visto. Gustavo, disculpe que le pregunte por este medio y no por vía audio. ¿Hasta cuándo es el trabajo del foro 1? Aquí arriba nos dicen hasta el 2 de octubre. Hay CBCA para adultos, no es que haya el CBCA para adultos, sino que el sistema global, el sistema de evaluación global lo ha adaptado y tiene entre sus fases de análisis de alguna persona que entrevistamos por credibilidad del testimonio, también lo tenemos que tomar. Carla, licenciada, un solo profesional puede evaluar la credibilidad del testimonio en la víctima y también en el agresor. No, por ética no podría evaluar credibilidad en los dos. Tiene que ser una persona a la víctima, evalúa la credibilidad del testimonio de la víctima y otra al agresor. Lo que sí nosotros tenemos que hacer, si digamos estamos evaluando a la víctima, tenemos que revisar todos los aspectos, todas las entrevistas que se le haya hecho a este agresor, o si se puede tener una entrevista con este, pero entrevista, no evaluación. Ya, evaluación es tratar de determinar si el relato de la víctima es creíble o no, y no vamos a ir a evaluar lo del agresor, pero sí nos van a dar ciertos detalles que van a validar el relato de la víctima. ¿O se aplica el mismo para casos de abuso sexual? José, un poquito no entiendo tu pregunta. ¿O se aplica el mismo para casos de abuso sexual? ¿Me puedes ampliar un poquito más tu pregunta? A ver, si hay oro CBCA o es el único. Ah, si hay otro. Ay, perdón. Si hay otro instrumento para evaluar la credibilidad. Bueno, dentro de los instrumentos, dentro de los protocolos que tenemos, es el CBCA el más confiable, digamos, en este aspecto. Nosotros también tenemos que basarnos en instrumentos que hayan sido de alguna forma validados, que tengan validez en diferentes tipos de poblaciones, y obviamente los que más se asemejan a nuestro contexto cultural serían los instrumentos validados a nivel España, a nivel Argentina y Colombia. Entonces estos instrumentos, por ejemplo, el CBCA sí ha sido utilizado y ha sido validado en estos tres países, un diferente tipo de población. Entonces, especialmente
para hispanohablantes se dice el CBCA es uno de los que nos da mayor confiabilidad y fiabilidad a la hora de tomar una evaluación. ¿Alguien que me pueda decir qué es el daño psicológico, el daño psíquico? ¿Me oye? Sí, Juan Carlos. Ese es el resultado de una situación traumática, ¿verdad? Esta puede responder a distintos factores. Ya, muy bien. Esa es mi respuesta. ¿Ya alguien más? Es la afectación. Licenciada, aquel que va a dejar algún tipo de secuelas, ¿no? A nivel emocional. Puede ser de repente estrés postraumático, puede ser algún tipo de temor en el futuro a ciertos eventos, signos de ansiedad tal vez. Muy bien. El daño psicológico entonces sería una huella que ha dejado un evento, un delito, un acto muy fuerte, puede ser también un terremoto, por ejemplo, los de México, ¿no es cierto? Han tenido un terremoto de una escala mayor a 7 grados, entonces ha habido muertos, ha habido afección y la gente se ha alterado, ¿no es cierto? O sea, hay un daño psicológico, no siempre por un delito, pero sí hay un daño psicológico en algunas personas. Este daño tiene esta huella, se puede decir, psicológica, se da en un momento determinado. Hay un momento determinado en que se produce un quiebre en el estado emocional de la persona. Y ese quiebre obviamente va a trascender después, como dice la compañera, va a provocar, se puede decir, ciertos trastornos, ciertos tipos de, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, puede ser un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad generalizada, diferentes tipos de trastorno o algunas alteraciones también cognitivas. Ya en un primer momento de que se ha sufrido un acto, obviamente hay un quiebre y un desajuste en todo lo que es nuestra psiquis y viene a reflejar en diferentes afecciones a cada persona dependiendo, cada caso es particular y no todos cumplen los mismos criterios, ¿no es cierto? Y es por eso también que en el sistema de evaluación global hace mucho énfasis en el diagnóstico que se da de esa huella psíquica, de ese daño que se produce y de esas consecuencias que produce el daño. En muchos otros instrumentos también está el hecho de, por ejemplo, violación, y le tomo en la escala de evaluación del trastorno de estrés postraumático, digo que tiene trastorno de estrés postraumático y me limito a eso. No, más bien el sexo, como nos hace evaluar en profundidad a la persona, nos hace tener mayores elementos de ver ciertas situaciones del daño mismo, de la huella misma, entonces nos va a reflejar qué tipo de trastorno tiene. Si bien el trastorno de estrés postraumático es general, nos va a determinar comportamientos evitativos, o bueno, está diferenciado en 4, ¿no es cierto? Pero nosotros tendremos que evaluar y diagnosticar que esta huella deja ciertas características en diferentes tipos de trastorno o elementos relacionados, por ejemplo, la parte cognitiva, ¿no es cierto? Que hay un cierto desorden. Entonces, todas esas cosas nos va a llevar este sistema de evaluación global a identificarlo y a poner en evidencia, y hace que el plantearlo como en el informe, en estas implicaciones de presentación del informe, sea mucho más rico al momento de presentarlo, porque va a estar realmente englobado
inclusive lo que es la personalidad del sujeto. Este es uno de los instrumentos, se puede decir, más completos que se tiene ahorita como protocolo estandarizado a nivel internacional. Entonces es por eso que yo les he dejado el link para que ustedes desmenucen a profundidad. Por el tiempo no creo que he corrido en las otras diapositivas, con el tiempo no pensé, digamos, tener mayores elementos para enfatizar en esto, pero sí es uno de los últimos y en el que se quiere, digamos, tratar de condensar. Si bien es un trabajo más grande, no es tan limitado como la evaluación, que es la entrevista cognitiva mejorada, que si bien tiene 11 pasos, pero nos limitamos, digamos, a una sesión. En este caso, sí, ya está más amplia la evaluación, denota muchas más características y hay inclusive estudios y constataciones, contrastaciones también de otras declaraciones y otros actores implicados en el hecho. Como les decía, es un sistema de evaluación forense más completo que ahorita se tiene. Bueno, también quería, bueno, a ver, terminaremos esta diapositiva. Vamos a terminar con esto, digamos que con esta frase que dice: la sociedad no puede darse el lujo que las entrevistas investigativas sean mediocres. Estos afectan a la percepción de la gente sobre el sistema de justicia, en tanto ven a los culpables saliendo libres, a los inocentes siendo condenados, así como una insuficiente justicia para niños y adultos vulnerables. Una mala entrevista no le sirve a nadie, es una pérdida de tiempo, recursos y dinero. Nadie gana. Es verdad que a veces cuando se hace una evaluación de credibilidad, muchas veces se manda o una simple entrevista se manda a juzgados. En juzgados, porque no cumplen los parámetros técnicos, son desechados. Entonces estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos en ese tipo de entrevistas malas, mediocres, y además que eso va a acarrear que la persona víctima obviamente se sienta mucho más víctima porque ha hecho una pérdida de tiempo insulsa en los juzgados. Bueno, también quiero preguntarles, el otro día les había pedido que piensen si es posible que para el examen final cada uno de ustedes pueda presentar 10 preguntas y de esas 10 preguntas se sorteen, obviamente, las 15 mejores, y de esas 15 mejores ustedes den el examen. Ustedes van a tener acceso a todas esas preguntas. Doctora, que sea ese el trabajo del foro 1, plantear preguntas. Bueno, el foro 1 ya está delimitado. En todo caso sería el foro 4, digamos, ¿no? Como para poderlo completar, porque todavía tienen que ir avanzando. Profesora, sí, me parece una buena opción, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se va a desarrollar el examen? ¿Va a ser? ¿Qué tipo de preguntas van a hacer? Si van a ser de selección múltiple o de desarrollo también, ¿no? Desde desarrollo no se puede, eso me han dicho la anterior vez, por el tema de que tiene que entrar al sistema y tienen que ser evaluados ese mismo momento. No sé, las preguntas tendrían que ser dicotómicas, ¿no es cierto? El verdadero o falso, tendrían que ser de opciones múltiples. Esas dos opciones hay como para que ustedes planteen, pero cada uno tendría la posibilidad de 10 preguntas. Obviamente no se va a tomar en cuenta preguntas repetitivas. La persona que presente, digamos, más antes sus 10 preguntas, las otras personas no le van a poder copiar a esa persona sus 10 preguntas. ¿Ya?
y tienen que ser preguntas bien elaboradas, bien pensadas, como para poder hacer una buena evaluación. Y además ustedes, al momento de hacer las preguntas, uno ya estudia, y es una manera también de que ustedes conozcan un poco más. Lourdes, ¿quieres decir algo? Sí, Llegué tarde, disculpe. Tenía una pregunta. El foro 1 es hasta el domingo, señala el sistema, pero acabo de leer un comunicado de que sábado y domingo estará en mantenimiento. Ajá, en mantenimiento. Entonces, ¿el foro 1 se va a extender o solamente va a ser hasta hoy? No, el foro 1 es hasta el 2 de octubre, según el comunicado que he leído hace un ratito. Está en el chat, está más arriba. Ay, ya no lo tengo, creo. No sé, no lo encuentro. Está más arriba y lo pueden ver, pero les reitero, dice hasta el 2 de octubre. Gracias, Lisa. Ya, aquí tengo una pregunta. Gustavo, licenciada, ¿se pueden aplicar las láminas Rorschach? Son totalmente narrativos, al igual que el TAT. Puedes aplicar con, obviamente el sistema de evaluación global te permite utilizar otros instrumentos para, obviamente, validar ciertos aspectos tanto de personalidad o de afectación. Bueno, estos instrumentos son un poco más amplios, especialmente el Rorschach, ¿no? Si lo sabes utilizar, te puede dar muchos parámetros, inclusive de determinante de huella psíquica también, de daño psicológico también. El TAT también es proyectivo y obviamente lo puedes usar para determinar también la personalidad del sujeto. Ya, referentes a las preguntas de examen, entonces estaríamos de acuerdo. Las personas que no estarían de acuerdo, díganlo ahora. Buenas noches, licenciada, nuevamente habla Lourdes. Sí, Lourdes, ¿te escucho? Bueno, referente a la pregunta que usted señala en este momento, por mi parte estoy totalmente de acuerdo, se lo dije en la primera vez que preguntó, y segundo, me parece una idea muy genial de su compañero Gustavo, si me equivoco, que ha planteado, bueno, Juan Carlos, que ha planteado que esto sea el trabajo del último foro, porque así vamos a poder acoplar todo y de ahí mismo sacar las preguntas y de ahí mismo se va a disfrutar lo que hemos captado. Simplemente eso. Muy bien, también Carla está de acuerdo, Alina también y Marina también. No, entonces, bueno, si bien ese va a ser el trabajo del foro 4, creo que están de acuerdo, entonces ya vayan pensando y también vayan viendo el material adicional que también se va a ir poniendo. Ya eso también ha sido un conflicto la anterior vez, ¿no es cierto? O sea, no limitarnos solamente al dossier. El dossier simplemente es un resumen de todo lo que se tiene que conocer en este aspecto. Hay mucho material, poco a poco les voy a ir poniendo más y tienen que ir leyendo y dándose un poquito de tiempo como para poder tener muchos más conocimientos también ustedes. Ya la idea es esa, simplemente como docente en tan poquito tiempo, simplemente les doy, se puede decir, la introducción. En cambio ustedes, ya es responsabilidad de cada uno, si quiere trabajar en el área mucho más, entonces conocer más a detalle todo lo que se está planteando. Yo soy de las personas que si tengo material yo les voy a pasar, prefiero que todo sea en físico, o en físico digo en digital, pero sin embargo el trabajo último yo les voy anticipando va a ser un tema real de detección, de evaluación de la credibilidad del testimonio de una muchacha, ¿ya? Eso voy a ver si lo voy a
si lo voy a escanear para mandárselos, o voy a dejar en físico con todas las pruebas. Es todo un caso. Van a tener desde el informe médico forense, van a tener todas las declaraciones que haya hecho la víctima y también los agresores, el agresor y todos los testigos. Es un caso real y completo, y obviamente eso les voy a proporcionar como para que ustedes hagan el trabajo final, pero va a ser de credibilidad del testimonio de persona adulta. ¿Ya? Ya, ¿y estarían de acuerdo en el trabajo último de la evaluación del testimonio, de la credibilidad del testimonio en persona adulta de un caso real? Encontrar el caso es medio complicado, profe. No encontrar el caso, yo les voy a dar el caso. Pues es complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Estamos aquí para eso. Ya, pero Sí. quiero después reclamos, ¿no? Esa es la... Habría que valorar con todos los compañeros porque al final voy a... por ahí que me cuelgan a mí. Bueno, también les voy a dejar entonces para que piensen, ya, pero es un caso real que está, o sea, el caso más completito que tengo ahorita, que está, porque yo por lo general devuelvo todos los casos. En cambio este sí, por todo el material que se tiene y por todas las declaraciones de testigos, es un caso muy bonito. Licenciada, bueno, sobre el tema, bueno, creo que todos hemos tenido contratiempos sobre que nos daban casos que estaban a medias, que no se entendía, no sé cómo le digo, creo que nos hemos vuelto muy metodológicos o queremos todo, datos y vernos sin nada llegado al momento, así muy contraproducente para nosotros. Pero si está de usted, creo que ya como usted ha dicho, ya tenemos experiencia, usted ha visto tal vez unas pequeñas asperezas. Entonces estoy segura de que usted nos va a proporcionar todo el cuaderno de investigaciones que sea necesario para que nosotros podamos hacer eso de la credibilidad del testimonio. Solamente eso. Ya, si les dejo en la fotocopiadora de la universidad, tal vez ustedes podrían pasar el rato que puedan para sacarse la fotocopia. Claro, pero el problema es que pasa. Profe, pasa que otros, perdón, sí, unos no estamos en La Paz y otros no están ni en el país, entonces complicado ese tema también. Ya, entonces lo voy a digitalizar y les voy a mandar digitalizado. Pero las personas, digamos, que estuvieran en La Paz y se podrían hacer sacar la fotocopia, también sería sería conveniente, porque es otra cosa también el poder contrastar físicamente todo el material. A veces en la computadora no podemos hacerlo, pero de todos modos lo voy a escanear y les voy a proporcionar eso. Ya desde el principio está toda mi predisposición para poder resolver dudas, para poder llegar a acuerdos en cuanto al tema de las preguntas. Ustedes mismos se van a dar cuenta que el hacer una pregunta de verdadero o falso, cambiar una sola palabra o darle la vuelta el sentido de la palabra o del sentido de la frase hace que uno tenga dudas, pero ni modo, así nomás es el sistema de evaluación, es ese y tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero por eso yo he llegado a comprenderlos un poco y a tratar de encontrar una solución que todos estén satisfechos, pero además como docente yo me siento satisfecha que ustedes hayan leído y hayan aprendido, ¿no? Y va a ser buena onda el trabajo, profe. Ojalá que sí, ojalá les guste y ojalá, o sea, lo voy a dejar con tiempo para que vayan analizando también. Y a medida que vayamos también pasando el tiempo, pasando los módulos, las unidades, ustedes vayan viendo los elementos que se tiene que evaluar, se tiene que considerar en cada uno de los casos. Ya, Mari pregunta dónde estaría el material. Yo lo voy a dejar en la fotocopiadora que tienen ahí en la universidad, si no me equivoco es en el piso 10, ¿no es cierto? Ahí lo voy a dejar en una carpeta
pero espero que sea exclusivo para ustedes, o si no le dejo a Carola tal vez, no sé. Entonces sí, voy a escanearlos y voy a decir a posgrado que les hagan llegar lo más antes posible para que ustedes tengan. Pero lo malo es que son muchas hojas. Como les digo, es un cuaderno de investigaciones completo y es mucho, a veces también que lo puedan pasar por como un solo material para un examen, ¿no es cierto? Pero de todos modos voy a ver la mejor forma para hacerlo. Y con eso, bueno, hemos terminado el día de hoy. Cualquier pregunta, igual si tienen preguntas de lo que ya hemos avanzado y se les plantea para recién se acuerdan de las preguntas en módulos, en unidades posteriores, igual vamos a poder retomar porque todo está enlazado. Esta unidad, este módulo, todo tiene que ver con todo. Entonces, no va a ser necesario que nos desfasemos. ¿Ya? Pero sí, las preguntas pueden ir cualquier rato. Buenas noches, que les vaya bien.